Capítulo 3. En la escuela mágica de Ranoa se dio la autorización de invitar a 2 personas que Ariel recomendó. Las cartas fueron enviadas por mensajeros especiales para que llegara la carta lo más rápido posible. Mientras tanto, Satoru y Vane estaban junto al equipo de Soldat, quienes estaban cazando dragones pequeños de tierra, que estaban en un laberinto pues eran una peste. Durante ese viaje Satoru y Soldat atrasaba con todo lo que se movía sin temor a nada. Solo que algunos dragones escaparon y tuvieron que seguirlos por varios momentos, y al salir ellos mataron a los últimos dragón, pero notaron que había otros aventureros. Soldat estaba molesto pues el que hubiera aventureros aquí significaba que ellos venían a robar a sus presas. Soldat no tardó nada en golpear a uno de ellos. Pero Satoru reconoció a alguien del grupo. Pero al parecer él no reconoció a Satoru. La disputa terminó con un malentendido y ambos grupos disculpándose así retirándose al gremio. Esa misma tarde en el bar ambos grupos bebían por separado. Vane estaba recargada en Satoru ebria mientras seguía bebiendo junto con una aventurera del grupo de Soldat. Satoru bebía con mucha más calma. Soldat se había levantado para seguir bebiendo pues quería pedir más en la barra. Satoru buscó a Soldat pues había tardado más de lo esperado, encontrándolo hablando con el grupo del laberinto de la mañana. Soldat estaba ofendiendo a uno de los integrantes del grupo sin pensar en nada. Satoru se levantó, Vane notó que fue por Soldat solo observando algo sería. Satoru tomó de hombro a Soldat, quien había terminado de insultar al joven frente a ellos. Lo siento Rudeos, no quería que este imbécil te ofendiera, decía Satoru haciendo notar que conoce a Rudeos. En ese instante Rudeos lo reconoció, en la mañana no le prestó atención pues tenía cosas en mente pero es Satoru Ojo, el hijo de la hermana de Paul, su primo. Rudeos sonrió forzadamente, si no te preocupes ya estoy acostumbrado a ese trato decía. Satoru notó eso pues no es ignorante. A ver si un día de estos nos reunimos para platicar, decía Satoru llevándose a Soldat y disculpándose. Cuando se fue, el grupo donde Rudeos estaba habló. Es un imbécil decía Sara al lado de Rudeos. El tipo que te conoce tiene un aura muy grande, me intimido, y siendo sincero me sorprendió que Soldat el líder de su grupo obedeciera al joven sin rechistar, decía Timothy el líder del grupo. Él es un guerrero de renombre, decía Rudeos con respeto. ¿A qué te refieres? Preguntaba Sara interesada. Satoru es un miembro importante de 2 familias de Asura, sin mencionar que su nombre es un símbolo en muchos reinos, sin mencionar que Satoru antes del desastre de Mana era un rey en el estilo dios del agua, además que si no mal recuerdo, cuando llegamos todos estaban hablando de un dragón, puede que incluso Satoru sea el aventurero dragón blanco, decía Rudeos tomando de su cerveza con tranquilidad. Entonces es alguien muy poderoso en todo sentido, decía Susan. Sí, además de todo eso, es mi primo, decía Rudeos con cara de incomodidad. ¿Es familiar tuyo? Decía Susan recordando que él se llama Rudeos Greirat. Sí, su apellido principal es diferente pero lo demás es el mismo que el mío, él también es un Greirat, decía Rudeos. En la mañana siguiente. Satoru estaba ebrio en su habitación, ya era tarde. Satoru se levantó y buscó a Vane, pero al abrir su cuarto estaba aún dormida, decidió dejarla descansar. Satoru esa misma tarde buscaba a Rudeos y lo encontró ayudando a una señora a limpiar la nieve. Rudeos notó la presencia de Satoru por puro reflejo. Rudeos saludó de una forma modesta. Ey, deja las formalidades, digo no es necesario además de eso, que te trajo hasta los reinos del norte, decía Satoru intrigado pues pensó que estaría con Eris y no la ha visto por ningún lado. Rudeos contestas de forma evasiva. Pues busco a mi familia sigue perdida por lo del desastre de Maná, además tú también fuiste teletransportado ¿no? Satoru notó algo curioso en su forma de hablar, la confianza que tenía se había ido casi por completo. ¿Y Eris qué sucedió con ella? Preguntaba Satoru con normalidad. Pues, no sé, ella se fue en la región de Fitoa, me dejó ahí y yo vine hasta los reinos del norte, decía Rudeos con una forma triste. Satoru no intentó meterse más a detalle, solo asintió. Satoru se despidió de Rudeos de una forma casual y se fue junto a Soldat. Así que ya el grupo preparando las siguientes misiones solo esperando a Satoru y Vane. Al llegar solo hablaron de cosas de la misión, pues eran misiones simples y ya mero terminan todas las misiones del reino y se irán a otro. Satoru y Vane estaban sentados escuchando a Soldat, y todo el grupo detrás de Satoru y Vane estaban igual, pues nadie de los presentes se atrevía a ponerse al lado de Satoru enfrente. Pasaron los días, y una mañana Satoru fue en busca de Soldat, pues el día anterior se perdió todo el día. Así al encontrarlo miró que estaba ebrio junto a Rudeos quien a lo lejos gritaba cosas sobre una mujer.
En ese momento la mujer que estaba con él apareció. El momento fue incómodo. Satoru miró como Sara abofeteó a Rudeos y se iba dejándolo atrás. Satoru solo miró como Sara lo miraba con odio a Satoru, aunque él no hubiera hecho nada. En ese momento que solo estaban los tres, Rudeos miraba la daga que le había dado a Sara, la cual intentó usar para suicidarse, pero Soldad lo detuvo a tiempo. ¿Eres idiota o qué? Ve, síguela, explícale y resuélvelo, decía Soldad. Rudeos estaba muy triste por todo lo mal que le estaba saliendo todo, así que decidió solo no decir nada. Satoru se acercó a él y mirándolo fijamente se hincó para estar a su nivel. Levántate, no sé qué pasó contigo, no sé qué pasó con Eris, ni con Sara, pero si sé algo, tienes mucho por qué vivir, así que no me vengas con estupideces y ahora levántate o seré yo quien te levante y no te gustará, decía Satoru serio, pues le molestaba esa debilidad que mostraba. Tal vez la sangre Greirat era más fuerte de lo que parece o solo le molesta ver a alguien en el suelo por algo tan poco grave. Rudeos se levantó y se sacudió con pereza pues aún seguía mal. Satoru llevó a Rudeos al grupo de Soldad donde hablaron sobre los siguientes movimientos. Satoru habló. Yo tengo planes en Asura, tengo que visitar a mis familiares pues recibí una carta de que mi familia quiere hacer un evento y debo de estar, decía mientras miraba a Soldad. Soldad no reprochó nada pues sabía que Satoru tenía sus propios objetivos. Yo estaré con este grupo hasta el lugar más cercano para ir a la escuela de magia, he juntado dinero para poder comprar la cédula y mejorar pues me he quedado estancada, además de que tengo conocidos en esa escuela, decía Vane sonriendo y algo nerviosa por si Satoru quería que viajara con él. Está bien, decía Satoru aceptando así de fácil. Mientras que Soldad miraba a Rudeos en una esquina. Rudeos, necesitamos un mago, ¿quieres unírtenos un tiempo? Decía Soldad. Rudeos abrió los ojos brillantes como si algo se encendiera. Claro, ¿por qué no?, decía de forma seria pero con notable aprecio. Al día siguiente Satoru se despidió de sus amigos y de Vane pues ellos llevaban bastante tiempo. Vane abrazó a Satoru con cariño y con un beso en la mejilla, así entregándole una venda para los ojos, pues la venda es mágica, cura el cansancio y inhabilita el uso completo de sus ojos. Satoru se lo puso casi inmediatamente. Gracias por el regalo, en verdad te lo agradezco mucho, decía Satoru dándole una sonrisa. Soldad solo le dio la mano a Satoru pues reconocía que a pesar de ser tan joven era el aventurero más fuerte que ha conocido. Rudeos solo le deseó suerte y le estrechó su mano. Satoru se acercó y le susurró. No pierdas tu voluntad, pronto nos veremos y espero verte recobrado, decía Satoru alegre. Así Satoru dando la vuelta y acercándose a la caravana de 3 carretas donde mucha gente iba para los lares de Asura. Al subir Satoru, miró a todos pues eran niños adultos y notó a alguien principalmente notorio, la cara de Sara, quien estaba triste y Satoru se sentó al lado de ella. Sara notó a Satoru rápidamente, no todo el mundo trae una armadura casi blanca y una espada de buena calidad. Solo lo miraba con molestia pues le recordaba a Rudeos. En el camino todo fue tranquilo, pues la carretera principal es segura. Durante horas todos en la carreta hablaban pero Sara y Satoru estaban en silencio, pareciera que Satoru dormía pero estaba despierto y daba sueños cortos de 30 a 40 minutos. Sara al estar con la mente en muchas cosas miró de reojo a Satoru mirándolo por varios segundos pues con la venda no creía que él la mirara. ¿Qué pasó?, decía Satoru a Sara pues lo miraba mucho. Sara se exaltó un poco al darse cuenta que sí la miraba. Nada, solo pensaba que no me mirabas la verdad, decía Sara dejando de verlo. Satoru solo sonrió y hizo un pequeño ruido. Al pasar el primer día de viaje el grupo acampaba pues tenían que comer, y todos estaban en la fogata pero Satoru de quedaba en la carreta. Sara notaba eso pero no le daba mucha importancia. Y así pasó los primeros 3 días de la semana de viaje. El día número 4 del viaje Sara volvió a hablar. ¿Por qué usas una venda en los ojos?, decía con su voz algo seria. Satoru habló directamente. La verdad sé que ni te interesa, ¿para qué preguntas? Sara sabía que era cierto pero quería intentar hablar, pues estaba aburrida y no tenía con quién hablar. ¿Por qué usas una banda?, decía Sara de nuevo mientras su forma de decirlo cambió levemente. Satoru solo sonrió. ¿Qué es tan gracioso, idiota?, decía Sara molesta pues pensaba que se burlaba de ella. Satoru solo mantuvo su sonrisa y habló. Mis ojos son mágicos, no como los ojos demoníacos sino más definido, algo más preciso y más agotador, decía Satoru. ¿A qué te refieres? Resultaba Sara con duda.
Investigue sobre los ojos demoníacos y sus habilidades en gente que los obtuvieron, los míos son más banales pero más precisos, no puedo ver el futuro y ver a miles de kilómetros de distancia, o ver a través de la ropa o detectar la descripción de los objetos, pero mis ojos pueden ver a grandes distancias, puedo controlar mi energía a nivel tan preciso que todo lo que anotaría a alguien a mí no lo hace ni lo haría, también mis ojos analizan todo lo que ven, por eso que me tapo la vista, pues esa información agota el cerebro y llega a un punto en el cual o me da sueño o el dolor de cabeza no me deja, además puedo detectar el maná de las personas con precisión y mis ojos las recuerda, también puedo ver perfecto a pesar de tener los ojos tapado, decía Satoru terminando su explicación. Sarah notó todo lo que hacen sus ojos y el porte los oculta tras una venda oscura. Al pasar 2 días más, ya habían cruzado el umbral de los reinos del norte y ya estaban en el bosque donde el camino seguro había sido derrumbado y tuvieron que tomar el camino largo a través del bosque. Esta misma noche todos estaban acampando pues estaban cansados y tenían hambre. Satoru estaba en la carreta pues estaba durmiendo. En ese sueño se encontró con alguien. Hola, decía un hombre completamente blanco. Satoru lo miró con duda y precaución, pues sabía que estaba en un sueño pero se sentía real. ¿Quién eres? Preguntaba Satoru algo reservado. Soy el dios humano, o algo más informal me llamo Itogami, soy alguien que te ha observado y me interesa todo lo que has logrado solo por ser tú, decía el hombre dios. Satoru seguía sin confiar en él. Solo déjame dormir y lárgate, decía Satoru molesto. ¿Por qué tan agresivo? Solo venía a saludar pues afuera necesitan tu ayuda, te daré un consejo quieras o no tomarlo es tu decisión, cuando despiertes busca a Sarah te lo recomiendo, decía Itogami al desaparecer. En ese instante Satoru despertó del sueño escuchando gritos y llantos afuera. Al salir miró un grupo de bandidos quienes estaban robando las cosas y manoseando a las niñas y mujeres de grupo de viaje. Satoru no tardó ni un parpadeo y les cortó las manos a todos sin dudar. Los bandidos gritaron mientras la sangre manchaba el poco blanco de la nieve del bosque. Satoru los miró con asco sin la venda puesta y les cortó la cabeza a todos. Satoru buscó a todos pues recordaba cada maná de las carretas, viendo varios hombres y guardias muertos en el piso. Satoru buscó a Sarah pues no la miraba pero a lo lejos a una distancia miraba varios manas alejándose. Satoru con un impulso atravesó el bosque en un parpadeo. Sarah estaba siendo arrastrada por el bandido a la carreta, así quitándose la ropa y él haciendo lo mismo. Sarah intentaba zafarse pero era inútil, al igual que las otras chicas quienes ya estaban siendo abusadas a ella le pasaría lo mismo. Ella solo cerró los ojos esperando su sufrimiento pero en ese momento solo se escuchó un ruido seco y metálico junto a un líquido caliente cayendo en el cuerpo de ella. Sarah abrió los ojos y miró una espada atravesando el cuello del bandido casi llegando a su cara escurriendo la sangre. No se podía mover en nada, ella volteó a las demás chicas y miró a los hombres en el suelo muertos y ellas cubiertas con una manta. Satoru tomaba su espada del cuello del bandido como si nada. Sarah miró a Satoru de una forma fija pues estaba conmocionada. Satoru con una sonrisa triste y amarga. Perdón, fue mi culpa, me quedé dormido, decía Satoru apenado pues a las demás chicas les tocó sufrir pero salvó a tiempo a Sarah. Sarah desnuda abrazó a Satoru sin pensar empezando a llorar desconsoladamente. Satoru soltó su espada la cual se incrustó en su costado en la tierra roja. Así Satoru abrazó a Sarah por instinto. Poco después Satoru estaba llevando a todas las otras mujeres a la caravana. Sarah caminando atrás de él mirando cómo cuidaba a las otras 3 chicas mientras ellas lloraban. Al llegar al grupo Satoru ayudó a todos pues todos estaban en estado de shock. Todo sucedió muy rápido y de imprevisto. Las mujeres estaban con sus familias y Sarah en la carreta no dejaba de ver a Satoru aunque discretamente. Sarah notaba esa barrera entre Satoru y ella pero siempre que quería acercarse a Satoru lo tocaba sin problema. Satoru solo la miró con duda. ¿Estás bien? Preguntaba Satoru con una sonrisa leve. En verdad agradezco que me salvarás, y a todos los demás, pero ¿cómo es que te quedaste dormido? Decía Sarah susurrando para que nadie más escuchara. Satoru solo suspiró y habló, te dije que necesito descansar de usar mis habilidades, pero el dato es que no siempre puedo aunque lo intente, por eso cuando cierro los ojos me quedo profundamente dormido, esa es la razón por la cual intento estar despierto casi todo el tiempo, pues si me puedo quedar dormido en cualquier momento, decía Satoru. Entonces te agota más de lo que dijiste, decía Sarah dudosa.
Me agota tanto que si no fuera mental, no podría ni hablar ni moverme. He intentado encontrar una solución para este tema, por eso intento dormir en las posadas casi un día entero o más, para mantenerme completamente al máximo en las misiones, decía Satoru explicando el por qué no ayudó de inmediato. Ara comprendió su situación, el ser poderoso no significa no cansarse. El camino fue tranquilo hasta llegar a Asura. Muchas carretas se fueron dividiendo. Satoru y Sara bajaron en Asura. Sara miraba a Asura y miraba el camino hacia Milis. Satoru la miraba con duda y actuó rápido. Si quieres puedes quedarte unos días y ver si te gusta Asura más si te quedas aquí, te puedes quedar conmigo y mi familia, decía Satoru sonriendo. Sara tomó de la mano a Satoru y lo siguió aceptando. En el camino todos en la capital de Asura estaban notando a Satoru pues la armadura que trae tiene un símbolo que significa gojo. Todos te ven, decía Sara con algo de nerviosismo. Sí, la armadura que tengo tiene un símbolo familiar, todo aquel que sabe de la familia conoce el sello, decía Satoru llegando a la mansión Gojo. Al entrar a la casa Satoru se quitó su armadura y su espada la puso en el estante. Los mayordomos y sirvientas estaban atentos a Satoru pues se encargaron de su armadura y su espada para llevarlas con el herrero, mientras que los demás le preparaban su comida y agua caliente para su baño. Hijo, gritaba Aline su madre feliz bajando las escaleras emocionada por ver a su hijo de nuevo. Satoru se quitó su venda y la abrazó con mucha delicadeza. Has crecido mucho decía Aline notando que él la rebasaba por un poco. Su padre Renoir bajó mirando a su hijo al llegar con él, ambos estaban del mismo tamaño se abrazaron con emoción. Satoru presentó a Sara como una compañera y conocida de Rudeos. Aline sonrió pues Rudeos es su sobrino por parte de Paul. Los cuatro estaba comiendo pues habían preparado la comida. Mientras tanto Aline cuidaba a su hijo de tan solo unos pocos meses. ¿Ya supiste la noticia de Ariel? Decía Renoir mirando a su hijo con duda. Satoru lo miró confundido, ¿qué noticia? Veo que no, bueno Ariel está reclutando su propia gente para cuando llegue a reclamar el trono, decía Renoir cortando un pedazo de carne. Sí sé que se fue, pero no supe a dónde ni el motivo, decía Satoru pensativo. Pues la intentaron asesinar, ella misma nos lo comentó pues esperaba que diéramos su apoyo en la coronación, además de nosotros unos poco políticos más están de su lado nada lo suficiente grande para obtener el poder pacíficamente aún, decía Renoir con algo de presión en su voz. Sara entendía poco de la política pero lo poco que entendía daba a saber que está todo mal. ¿Y a qué otros más ha contactado? Decía Satoru con intriga. Sé que organizo una reunión con Rudeos y contigo pero si estás aquí significa que no te llegó la carta a tiempo, decía Renoir sonriendo. Aline habló. Contacto con el dios del filo Galfarión pero la ignoro y el rey dragón blindado Perugios Dola que igual que Gal la ignoro por completo. Tendré que ir directamente a hablar con ellos, estaré aquí un mes y me iré a verlos, decía Satoru tranquilamente. Sara notó eso y en cierto modo quisiera acompañarlo pero tal vez sea más un estorbo más que alguien que le ayude. Esa misma noche Satoru se fue a bañar al igual que Sara. Sara al salir de la ducha notó que su cuarto un ropa para dormir con una nota. Disculpa joven Sara su ropa estaba sucio y rota y con sangre en muchas partes la mandamos a arreglar mañana temprano estarán listos. Sara sonreía pues vivir con estos lujos es algo que ella nunca pensó. Ella estaba descalza sintiendo la madera lisa y luego cerca de su cama la alfombra lujosa, solo se aventó a la cama disfrutando de toda la tela fina y costosa. Al día siguiente Sara se levantó por un ruido de metal chocando haciéndole recordar cómo Satoru mató a los bandidos en el viaje. Sara se levantó confundida pues porque habría ruido de espadas en un lugar tan tranquilo. Ella al bajar las escaleras seguía descalza pues está acostumbrada a estar así en donde se queda. Al abrir la puerta del patio miró a Renoir un hombre a pesar de adulto guapo y fornido al igual que su hijo Satoru joven y fornido pues el sol les pegaba y se notaba algo de sudor en Renoir mientras que en Satoru nada. Son muy infantiles ¿no crees? Decía Aline mientras llegaba junto a Sara. Digo que así son todos los hombres siempre compitiendo, pero digo que es diferente pues Renoir tuvo un hijo muy poderoso, decía Sara mirando a Satoru sin parpadear. ¿Qué pasó entre tú y Rudeos? Decía Aline sin filtro alguno. Me salvó la vida, y me empezó a gustar pensé que ambos queríamos lo mismo pasar una noche pero él no pudo, y me fui de ahí dejándolo solo y el día siguiente oí muchas cosas ofensivas de él, aunque creo que era el alcohol, decía Sara mientras recordaba el momento incómodo. ¿A qué te refieres con que no pudo? Decía Aline.
pues no tuvo ninguna erección cuando estaba conmigo y me tenía desnuda, y la verdad si dije algo de lo que me arrepiento, pues le dije por inconsciencia que era asqueroso, pues pensé que mi cuerpo no era lo suficiente, decía Sara. Eso sucede cuando eres virgen mucho tiempo, las aventureras sin duda algunas son diferentes, y los Greirat igual, te diré algo, ningún Greirat se puede resistir a una noche con alguien menos con alguien como tú, eres perfecta físicamente, decía Aline sonriendo. En ese momento recordó el día en el que se separó de Rudeos y le dio una bofetada, pues Satoru mira a Rudeos con confusión por el momento, pero cuando pase a su lado me miro aún más, tal vez pensaba que ya éramos pareja y resultó todo lo contrario. Es cierto, Satoru es primo de Rudeos, es un Greirat, tal vez él ya sabía todo desde el principio. Pero te diré algo, no intentes nada con mi hijo a menos de que superes tus problemas con Rudeos, él no merece sufrir por tu indecisión, decía Aline de forma seria pero respetuosa. Sara solo asintió de forma modesta. Ven, acompáñame, te enseñaré la casa al completo, decía Aline amablemente. Pasaron 3 semanas desde que Sara y Satoru llegaron a Asura. La familia Gojo organizó una fiesta para celebrar al nuevo miembro de los Gojo y que Satoru había vuelto a pesar de que se irá pronto. Sara estaba siendo atendida por las sirvientas mientras que Satoru ya estaba listo, pues la fiesta es en la casa Gojo. Sara había pasado más tiempo con Satoru, conociéndolo un poco más fuera del tema de aventurero. Ella fue la última en bajar a la fiesta, pues no estaba segura, tenía un vestido de color amarillo elegante, algo que ella nunca usaría. Al bajar todos estaban en sus mesas respectivas. Satoru estaba en una mesa junto a un montón de chicas hermosas con vestidos elegantes. Mientras que los padres de Satoru estaban con nobles importantes y gente poderosa de Asura. Sara se sentó en una mesa al fondo que estaba sola. Satoru solo observó que Sara estaba muy alejada y de una sola mirada le dije que se acercara y se sentara. Sara obedeció aunque la mirada de muchos la seguían, pues se acercaba al heredero de la familia Gojo. Ella se sentó en la mesa de Satoru, todas las demás chicas la miraron. ¿Quién eres tú? Nunca te habíamos visto, decía una chica. Soy Sara, un gusto, decía ella intentando ser amable. Hablas como pueblerina, decía otra mientras se reía en voz baja. Sara le molestó el comentario pero se guardó los suyos. En ese momento empezó el baile, era música lenta. Todas las chicas querían levantar a Satoru pero nadie pudo. Satoru se levantó solo y le estiró la mano a Sara con amabilidad. ¿Quieres bailar conmigo?, decía Satoru mirándola con esos ojos azules que enamorarías a cualquier chica. Sara tomó su mano sonrojada, no sabía qué había sido esa sensación cuando lo miró así, algo en su alma se movió. Al pararse ella fue empujada por el mismo Satoru hacia él para empezar a bailar lento. Sara miraba a Satoru pues no sabía que podía bailar, además de que ella solo seguía a Satoru en lo que podía, ella nunca había bailado. El baile para Sara fue algo corto pues así lo sintió, hubiera preferido más tiempo junto a él pero la música paró y ambos se miraron fijamente un momento. Al separarse todas las chicas querían estaba con Satoru, se alejaron pues notaron que Satoru estaba interesada en Sara. Sara y Satoru se sentaron en la mesa sin dejarse de ver hasta que un político de gran renombre se acercó con su hija. Hola joven Gojo, quisiera presentarle a mi hija Sioren, somos de la familia del Banco de Asura. Satoru fue amable y respetuoso pues así es con todo noble que se presenta ante él. El banquero iba a hablar sobre emparejarme con su hija, pero rápidamente fue interrumpido por un, ya estoy comprometido, muchas gracias, decía Satoru tranquilamente. Sara estaba confundida, ¿comprometido con quién? El banquero entendió y con amabilidad se retiró. ¿Con quién estás comprometido?, decía Sara dudosa. Solo era una fachada, es agotador estar conociendo tantas personas en un día y más si quieres que yo despose a sus hijas, decía Satoru con cara de cansancio. Antes de que la fiesta acabara todo el mundo antes de irse le daba sus bendiciones al nuevo miembro de la familia Gojo, verso Gojo. Satoru solo al final de la fiesta estaba bebiendo cerveza pues ya que no había nadie podía beber un poco antes que nada. Sara miraba a Satoru bebiendo. Sara seguía con el vestido que tenía en la fiesta pero ya estaba más relajada. Nunca te había visto tomar, decía Sara con curiosidad. Normalmente no bebo pues me emborracho muy fácil, decía Satoru con una cara un poco roja después de haber bebido 2 cervezas. Sara solo sonreía con alegría pues era gracioso que siendo alguien tan poderoso su debilidad es la cerveza. Te encargamos a Satoru, nosotros nos iremos a dormir, decía Aline yendo con Ren no ir a su habitación con el bebé. Sara se sentó con él y empezó a beber junto a él. Ambos ya llevaban 7 tarros de cerveza, pues Sara intentó alcanzar lo mismo que Satoru.
Sara miraba a Satoru, quien ya estaba tambaleándose de un lado a otro como si se fuera a caer en cualquier momento, aparte de que su mirada ya estaba algo perdida. ¿No te quieres acostar? Te puedo ayudar, decía Sara. Satoru observaba el maná de Sara notando lo inestable que estaba, pues el alcohol ya estaba afectándola. Satoru solo sonreía. ¿En verdad crees poder pararte?, decía Satoru alegre por el alcohol. Sara lo miraba extraño pues no sabía a qué se refería, así ella intentó pararse pero se tambaleaba mucho. Satoru se levantó y ayudó a Sara a llevarla a su habitación. En el camino Sara quería hablar con Satoru más, porque en ese estado él era más abierto, pero no sabía cómo iniciar la plática y menos si él la está cargando para su habitación. Al entrar a su habitación Satoru la dejó en la puerta y ya estaba a punto de dar media vuelta. Pero Sara lo tomó de la mano deteniéndolo. El infinito de Satoru estaba abajo pues no lo necesitaba y eso sorprendió a Satoru. Él al voltear a verla miró que ella estaba roja y con la cara algo abajo pues tenía pena, era obvio. ¿Te gusto?, dijo Sara aún con la cara abajo y de forma tímida, algo que Satoru nunca había visto de Sara. Pero Satoru contestó. Eres atractiva, tienes carácter, sí me gusta todo lo que tienes, pero después de lo que sucedió contigo y Rudeos no creo que sea bueno intentar nada contigo hasta que realmente estés segura que te gusto, o solo fue porque te salve igual que Rudeos, decía Satoru de forma amable y sonriente. Sara comprendió que Satoru piense que ella lo quiere porque la salvo, que ese es un punto crítico pues desde ahí le interesó, pero fue diferente a Rudeos. Ella lo deseaba sexualmente pero a Satoru fue diferente, ella quiso acercarse a Satoru no de esa forma, pero tenía razón, Satoru debe dar más tiempo a todo. Satoru solo abrazó a Sara y se despidió yéndose de la habitación. Sara sabía lo que sentía Satoru y ella no traicionaría eso. Se acostó en su cama y se quedó dormida. Al día siguiente se despertó por el sol atravesando su ventana. En ese momento escuchaban mucho movimiento abajo en la casa. Sara se puso su ropa normal y bajó pues había mucho ruido. En ese momento miró a Line y a Renoir, padres de Satoru, besándose, rompiendo cosas, casi desnudos a punto de tener sexo. Espera, Sara. Pensé que habías salido con Satoru, como no lo vimos en su habitación pensé que ambos habían salido, decía Aline algo apenada y tapándose mientras tapaba a su esposo con una tela. Sara estaba nerviosa, no sabía qué hacer, solo pudo decir que saldría para que tuvieran privacidad, decía ella. Al salir de la mansión miró mucha gente noble que la miraba pues salió de la casa como si fuera de ella. ¿Dónde te metiste, Satoru?, decía Sara empezando a buscar a Gojo. Ella visitó varias tiendas de espadas, aunque después de visitar 3 supo que Satoru no buscaría ni espada ni armadura, las que tiene son de su abuelo, creadas para él específicamente. Sara fue a las tiendas de ropa, aunque pensándolo bien, ella se retractó pues Satoru casi siempre usa el mismo estilo de ropa siempre. En ese momento lo encontró de casualidad una tienda de postres, comida. Se preguntaba ella pues Satoru no se ve de los que le gustan esos postres tan sencillos y dulces. Pero se acercó sin dudar. Satoru la miró y le sonrió alegre. Qué bueno que te levantaste, digo pues pensaba ir a la casa ese despertarte, ten un regalo, decía Satoru dándole una de las 2 bolsas que tenía cargando. Sara la abrió y miró panes dulces, nunca había probado ninguno, eran muy caros en Milis, decía Sara emocionada. Satoru solo respondió. Aquí también son caros pero sabes que el dinero para mí no es problema, decía sonriendo mientras comía un pan. Sara y Satoru caminaban tranquilamente por las calles. Satoru era visto muy descaradamente pues es un rojo y es el niño bendito de Asura. En 5 días me iré, decía Satoru con su mirada aún alegre. ¿Te irás a la Tierra Santa de la Espada en busca del dios del filo?, decía Sara con dirección pues sabía de esa conversación. Sí, Ariel necesita el apoyo de gente poderosa, es el más adecuado para dar su apoyo en la política, Perugios Dola no sé mucho de él, solo que es uno de los 3 grandes héroes, y entre nosotros creo que es el más difícil de convencer, decía Satoru mientras pensaba en cómo convencer a Galfarion. ¿Y si mejor lo vences y tomas su título como uno de los 7 grandes poderes?, decía Sara dando una idea. Satoru abrió los ojos al escuchar la idea. ¿Vencerlo dices?, decía Satoru dudando un poco. Ambos caminaron por un largo camino regreso a casa. Sara notó la gran duda que tiene Satoru. Al llegar a su casa Sara recordó su momento incómodo con los padres de Satoru. Al entrar Sara fue directo a su habitación. Satoru se quedó en la sala aún pensando en lo dicho por Sara. Así transcurrió los 5 días con normalidad hasta su partida. Satoru estaba preparando sus cosas ya listo para irse a buscar al dios del filo. Sara estaba a su lado esperando que le dijera algo como ven conmigo. Satoru sabía que Sara quería ir con él, pero su dímela estaba en llevarla a costa del peligro o decirle que no.
En ese momento Sara subió a su habitación, parecía molesta. Satoru solo se despidió de sus padres. Nos veremos en un año o si puedo en menos, decía Satoru sonriendo dando media vuelta para irse. Pero en ese momento bajaba Sara con su mochila lista. ¿Qué haces?, preguntaba Satoru con duda. Iré contigo, sé que no me lo pediste y sé que no me necesitas pero quisiera ir contigo, decía Sara. Satoru notó el entusiasmo y aún así la determinación, pues si le decía que no era probable que aún así iría. Satoru solo hizo una seña con la mano indicando que se despidiera. Sara sonrió y se despidió de los padres de Satoru y agradeciendo su gran hospitalidad. Satoru y Sara caminaron hasta salir del reino de Asura. ¿Y cuál es el plan?, decía Sara con duda. Satoru sonrió y sacó un mapa de su mochila. No sé, tú dime, mi madre me dijo que tienes habilidades en mapeo y trayectorias, y me dijo que si ibas conmigo y en el futuro regresabas que si querías un trabajo en jefe de analista para la familia Gojo eras bienvenida, así que te daré la oportunidad de proporcionar el camino y trayectoria, decía Satoru, dándole el mapa y el dinero. Sara solo sonrió y empezó a hacer su trayectoria a base de la información que tenía Satoru. Sara había proyectado el viaje completo en menos de un mes, pues de aquí sería la caminada hasta el camino principal de comercio, donde pagaremos una carreta de ahí hasta Ranoa, que es una semana, es el lugar más cercano que nos podrá dejar, y de ahí el camino es caminando por al menos 3 días para llegar a la Tierra Santa. El camino está en 2 posadas que podrías utilizar para dormir, aunque por lo menos el 70% del viaje será o en carreta o caminando, decía Sara dejando la explicación bastante clara. Satoru solo sonreía y caminaba. Así comenzó el viaje hacia la Tierra Santa de la Espada. Mientras tanto, en la escuela mágica de Ranoa. Rudeos acababa de llegar a la escuela mágica junto a una elfa conocida como Elina Lise. Al estar en la escuela, presentarse y pasar las pruebas de magia que hacen en el lugar, Rudeos se posicionó como un alumno especial, por su gran habilidad en la magia y su habilidad de lanzar hechizos sin conjurar. En ese lapso de adaptación de la escuela, Rudeos se dedicó a estudiar sobre el desastre de Maná. Hasta que fue llamado por Ariel, semanas después de haber llegado para hablar sobre un tema. Rudeos, al estar frente a Ariel, comenzó la plática. Manda la carta de recomendación, pues necesito de tu apoyo en el tema político de Asura, decía Ariel tranquilamente. No me gusta meterme en temas políticos, son complicados y siendo sincero poco fiable a largo plazo, decía Rudeos que agachaba la cabeza, pues se está negando a una petición real. Ariel solo se puso en una posición como pensativa. Pero quisiera usar tu nombre de aventurero a mi favor, decía Ariel sonriendo. Rudeos solo asintió con tranquilidad. Claro, pues agradezco el hecho de la invitación a esta escuela, así que sí, puedes usar mi nombre, decía Rudeos. Así ambos quedaron en cierto término. Rudeos se dedicó a su exploración del desastre, y sus efectos al igual de historias sobre magia de teletransporte. Hasta que Rudeos encontró un libro de magia algo deteriorado. Al abrirlo notó que la información era sobre un tipo de maná poco conocido. Rudeos se llevó el libro pues era un idioma poco conocido, el idioma dragón. Solo el pensar en el idioma su cuerpo se erizó un poco recordando cosas del pasado. Así empezando Rudeos a estudiar ese libro en busca de información.